Sí. Alex. Bueno, yo tenía un par de preguntas, una para Cecilia y una para Israel. Si queréis empiezo por Cecilia. Cuando has comentado al final, sé que lo has comentado como un proyecto de cara que estáis empezando ahora o encarando a ver cómo lo hacéis. Todo el tema este de, llamaríamos edge computing, ¿no? de poner un algoritmo de deep learning dentro de electrónica. ¿Habéis hecho alguna prueba ya de intentar encastar algún tipo de algoritmo en, yo que sé, alguna electrónica un poco más compleja que las que diseñáis vosotras, por ejemplo, yo que sé, unos microcontroladores o a microprocesadores, ni que sea con sistema operativo, o partís un poco de cero? No, bueno, ¿hola? Sí. Ya hemos trabajado. A ver, esto parte de un proyecto europeo que se hizo hace tiempo, donde hicimos unas medidas en aguas en una etapa, y entonces con los sensores, y luego a partir de ahí empezamos con los datos ya sacados, empezamos a tratarlos con redes neuronales, pero luego fuimos también un poco más allá y compramos ahí un dispositivo de Intel, que es un microprocesador que trabaja con redes neuromórficas, y también lo probamos, ¿no? O sea, hemos ido paso a paso, primero con computación clásica y aplicando redes neuronales, y luego ya con este dispositivo. Y la idea, y ahora lo que tenemos en ese chip, en realidad es una electrónica, no tiene redes neuronales de momento, o sistemas neuromórficos, pero sí que tiene una electrónica que te permite medir en forma de eventos. Y entonces, yo colaboro con un ingeniero que es el especialista, yo explico un poco lo que explica y lo que puedo entender. O sea que esa electrónica ya tiene una parte de red neuronal, pero no del todo. Tenemos que desarrollar más, avanzar un poco en el desarrollo del chip con los sistemas neuromórficos incluidos en la electrónica. Aún no estamos ahí, pero la idea es llegar a eso. Muchas gracias. Y también tenía otra pregunta para Israel. Ahora, una de las últimas diapositivas que mostrabas, en esta que veíamos los usuarios que tienen de entre 1 y 5 comentarios como en un anillo alrededor, y comentabas que era interesante para nosotros centrarnos en los usuarios que tienen más comentarios. Pero claro, después has mostrado la gráfica diciendo que había un número desproporcionado de usuarios con menos comentarios, es decir, bueno, que era la columna de la izquierda. ¿No crees que también a nivel de marketing sería interesante la opinión esta de los usuarios con menos comentarios? Porque al final, pues a nivel de ventas entiendo que tiene que ser muy superior el de un grupo enorme de consumidores que el de un grupo más pequeño. Bueno, a ver, sí, es que, bueno, tampoco he explicado un poco, he mezclado como los resultados de varios proyectos. Entonces, a nivel de análisis de información, en principio, para mí toda la información es importante, ¿vale? Y luego, a la hora de analizar, digamos, sobre todo la red que se forma, es decir, los líderes de opinión, sí que me interesan realmente lo que son los líderes, que son los que, digamos, tienen más influencia. Pero para hacerme una idea de lo que opina la gente sobre la materia, sí que lo tengo en cuenta todo. Allí detrás había una pregunta. Hacia atrás, ¿no? Aquí. Hola, buenos días. Mi pregunta es para el señor Israel Muñoz, y es una curiosidad que se me ha presentado. Cuando estaba hablando de que estudiaban lo que eran los mapas para establecer cuáles son los líderes de las diferentes comunidades, ha hablado más bien sobre frecuencia de mensajes, ¿de acuerdo? Si no he entendido mal. Pero una curiosidad que se me ha presentado es el hecho de que hay manera de distinguir cuando estamos delante de una persona física que realmente edita un mensaje o estamos delante de un bot. Lo digo porque justamente la inteligencia artificial pues
pues ha creado esta nueva figura, ¿no? Que a veces incluso nosotros no sabemos si realmente estamos hablando con una persona o con un bot. ¿Hay manera de discriminarlo para poder mejorar los resultados? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, quizá la primera parte, realmente para saber los líderes de opinión no va por número de comentarios, va sobre su puesto en la estructura de la red. Lo que pasa es que yo he ido sacando información un poco así diferente, pero va sobre... Sí que le afecta el número de comentarios que hace, el número de comentarios que recibe, pero también cómo interactúa con otros grupos. Es decir, es un tema algorítmico. Con respecto a esto de los bots, la verdad es que yo no domino mucho la materia. Realmente donde sacamos en la información en el segundo caso no eran bots, generalmente son textos bastante elaborados. Yo no creo que un bot sea capaz de realizar esos textos. Sí que lo que hacemos es que hay gente que se repite mucho y si se repite mucho solamente lo tenemos en cuenta una sola vez. Y sí que hay algunos trabajos, sobre todo en temas de spam o de información que no se le considera como muy valiosa, que lo que hacen es entrenar algoritmos para intentar como, digamos, detectar si o la probabilidad de que esa persona no sea realmente una persona física. Por ejemplo, en el caso del ChatGPT, que yo nunca he utilizado, que conste, sí que sé que hay algunos algoritmos, hay gente que intenta un poco filtrar si el texto viene de ChatGPT o viene de una persona real. Es decir, yo no puedo decir exactamente si se está haciendo, pero intuyo que se debe estar haciendo y que hay gente que está trabajando en detectar este tipo de informaciones. Hola, es una pregunta para Cecilia y quería saber si aparte de los parámetros de calidad de los que nos has hablado, sulfitos, ácidos, málico, láctico, si estáis haciendo alguna investigación para medir, detectar y cuantificar fenoles volátiles en los vinos mediante estos chips. Si actualmente estos contaminantes es una gran preocupación para muchos enólogos. Gracias. Bueno, respecto a los volátiles, bueno, es que en la primera parte expliqué un experimento que se está haciendo, lo que pasa es que no soy yo la persona, es otra investigadora del CNM que trabaja en sensores para gases que también detectan volátiles. Lo que pasa es que de momento han hecho medidas de oxígeno, pero no de volátiles, pero su idea es llevar a hacer medidas con volátiles, también utilizando el concepto de lo de la nariz electrónica, que se parece un poco a la lengua, pero en tema de gases. Y el tema de fenoles, pues no me he puesto, no he medido ese parámetro porque nadie me lo ha pedido, podríamos decir, pero seguramente con estos sensores se podrían medir. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más en la sala? No veo a nadie. A ver, nadie. No sé si hay alguien online, pues vamos a online. El último seré yo, ¿eh? Tengo ahí alguna. La primera es para Cecilia. Dicen, los sensores con implementación de la IA son mucho más efectivos y rentables en comparación con los autoanalizadores de vinos. Supongo que se refiere a los autoanalizadores enzimáticos. Claro, pues yo no les sé decir, porque como no conozco los autoanalizadores, pero a ver, sí, o sea, nuestra idea es reducir costes en la parte de sensorización y de consumo energético. Entonces, bueno, estos sensores son muy pequeños, pueden resultar ser muy baratos y luego todo el consumo energético pues se reduce mucho utilizando estos chips, estos sistemas neuromórficos integrados. Por lo tanto, la idea es bajar el coste de estos autoanalizadores, que diría que son estos equipos grandes de bench que se utilizan en los laboratorios, ¿no? Pues sí. La idea es esa, reducir costes. Vale, otra para Justo.
Estamos de acuerdo en que existen sistemas de desinfección que reducen el consumo de agua para desinfectar, pero para limpiar y eliminar residuos en depósitos, suelos de la bodega, ¿qué alternativas existen? Pues, bueno, primero que yo no soy un experto en limpieza, pero ahora mismo cualquier empresa de limpiezas, las grandes marcas nacionales e internacionales, tienen un abanico de productos enormes, empezando por la sosa, acabando por cualquier tipo de cítrico para neutralizarlas. O sea, hay un abanico enorme de productos para limpiar. O sea, yo creo que en el sector del vino, en todo el mundo, lo que es el tema de la limpieza está súper desarrollado. Otra cosa es si queremos utilizar productos con bajo residuo, que puedan ser residuo cero o más, digamos, menos agresivos que otros, que pueden incluso llegar a afectar al acero inoxidable en algunos casos, o al hormigón, o a las tinajas, que ahora mismo hay mucha demanda. Pero a ver, yo no vendo productos, pero la gama de productos es inmensa. Quizá incluso Juanmi, que está en la universidad, es que es enorme. O sea, no hay ninguna dificultad hoy por encontrar un producto para poder limpiar una bodega. Pero no puedo contarte ahora todo el listado de productos. Hay muchísimos. Lo más básico es la sosa, que utilizamos todo el mundo como elemento fundamental al 1 o 2%, y a partir de ahí luego neutralizarla con un cítrico, con un ácido, ¿no? Es decir, pero es inmensa la cantidad de productos que hay de limpieza. Está muy implantado. ¿Otra pregunta? No, Pedro Muñoz quiere hacer una pregunta. Aquí. Sí, hola, buenos días. No es una pregunta concreta, sino simplemente es una reflexión o una opinión a plantear. Hoy que hablamos de inteligencia artificial, redes neuronales, aquí quizás falta el término de algoritmo, que también está por ahí escondido. Y yo simplemente quisiera reflexionar, pensar en dónde queda lo que son las emociones de los enólogos cuando estamos elaborando vinos, o la propia intuición o el propio sentido común que muchas veces todo este tipo de sistemas no te plantean. O sea, delante de un problema podemos entrenar una máquina que nos puede ayudar a tomar decisiones, pero al final somos nosotros los últimos los que tenemos que tomar la decisión definitiva, y muchas veces nos basamos en cosas que no son tangibles y que no son medibles y que no son, en cierta manera, plasmables a nivel de maquinaria. Y simplemente es la reflexión de decir que desde hace tiempo corre la bula de que corren en peligro nuestros puestos de trabajo, y yo creo que cada día que avanza estamos más convencidos de que esto no es así, sino que lo que tenemos que hacer, en cierta manera, ayudarnos de todo esto para mejorar en nuestro día a día, pero sin dejar de banda todo este tipo de aspectos humanos que tenemos todos y que son los que realmente hacen que hagamos los vinos diferentes, independientemente de los problemas que nos encontremos en el día a día. Y simplemente felicitar a las ponencias, que creo que han sido muy afortunadas. Bueno, no sé si queréis hacer algún comentario. Bueno, yo creo que sí, que es muy pertinente, porque, a ver, yo en todo lo que he explicado de los sensores siempre lo he dicho: para que los sensores funcionen correctamente tiene que haber un entrenamiento, y ese entrenamiento se hace con datos de referencia. Y en el caso, digo, de paneles gustativos, que, bueno, pues es con el panel. Yo he hecho pruebas, por ejemplo, con mis sistemas no para vinos, sino para aguas, y realmente, o sea, y para eso necesito el panel, los datos del panel, comprobar, contrastarlos, y luego, pues, yo puedo más o menos obtener parecidos resultados a un panel, pero sin el panel no se podría llegar a eso está clarísimo. Bueno, yo quisiera comentar simplemente que en general el mundo es utilizando una terminología más de ingeniería y de sistemas, que el mundo es extremadamente no lineal. Entonces, estas técnicas de inteligencia artificial realmente sí que pueden ayudar bastante, pero yo creo que en muchas cosas no van a sustituir a nadie. Es cierto que hay mucho ruido de fondo, pero para empezar, estas técnicas no tienen sentido común. Es decir, simplemente lo que hacen es reproducir patrones. Es decir, si tú le has enseñado bien los patrones, él seguramente te lo sabrá decir mejor que tú. Pero donde haya intuición, y lo veo extremadamente complejo. Mira, yo te explicaré simplemente un caso muy sencillo. Donde trabajo yo, pues, trabajo en temas de carne,
yo no la toco nunca, pero trabajo en temas de secadero. Intentar automatizar un secadero, pongamos de Fuets, por decirlo sencillamente, llevan décadas a ver si logran un sistema que sea capaz de controlar el secadero por sí solo. Resultado, ninguno. Porque realmente son procesos muy complejos y además donde la experiencia, por mucho que tu programa es una máquina, nadie ha sido capaz de hacerlo todavía. Es decir, puedes desarrollar cosas que te echen una mano, que te digan esto puede ir por allí, pero en los años que llevo en este tema, si yo que trabajo en este tema, lo veo que tengo que reducir como mis expectativas, en cierta manera. Y que al maestro jamonero, por decirlo de alguna manera, me parece que nunca se le podrá sustituir, hablando del campo que yo conozco. Bueno, yo voy a cerrar, como soy el agrónomo, pues cierro. A tus comentarios que me parecen fantásticos, y yo creo que os lo he comentado antes, es decir, las herramientas están para que nos ayuden, pero el estómago, este vino, esa sensación, ese alma, ese arte, no lo va a dar un robot, espero que en muchos milenios. Y a mí, quiero por cerrar poner el ejemplo, un día un cliente nuestro nos pidió la oficina para recibir vinos y hacer un ensamblaje para un cliente en Inglaterra. 40 muestras de vino encima de la mesa. Y el arte de decir, estos vinos no, y de estos 15, estos porcentajes de cada uno, este es el vino que el consumidor de mi cliente en Inglaterra quiere, eso no hay robot que lo haga. Por tanto, mucho ánimo, que no va a decaer la profesión de enología. Otra cosa es que nos la hagamos un poquito más fácil, que nos echen una mano, que nos ayuden y que acertemos un poco más en lo que realmente necesitamos, pero no tengamos miedo a las máquinas de momento, quitémosle la batería. Muy bien. Yo sí que tengo algunas cosas, si me permitiréis, tres preguntas para cerrar. O no sé si hay alguien más que... Sí, ¿hay una online? Era una puntualización sobre los productos de limpieza, que me dicen que no es preguntar sobre qué productos de limpieza, sino que si existe algún sistema para ahorrar agua cuando se realiza la limpieza. Esa es más fácil. Hombre, evidentemente sí. Hoy hay un montón de soluciones de cleaning in place, de equipos de limpieza que recuperan el agua de los diferentes ciclos de limpieza hasta que la concentración de producto por conductividad te miden que ya hay que deshacerte de ella. Lo hay. Y además no solamente es los productos, sino que además hay tecnologías de alta presión, de impacto, que te pueden hacer un barrido con un Fury en un depósito, que simplemente en algunos casos con agua a muy alta presión es capaz de hacerte una desincrustación de tartáricos, etcétera, muy importante. Sí, una mezcla de tecnología de impulsión de ese agua y de recirculación de ese agua con agua caliente, con agua fría. Sí, hay muchas soluciones manuales o semiautomáticas, que en el mismo tanque puedes ir moviendo el equipo, el CID móvil lo puedes ir moviendo de tanque a tanque para hacerlo de manera sencilla. Y en algunas plantas, aquí tenéis el último proyecto que ha hecho Pere Ventura, que es espectacular, cómo puede limpiar una cantidad de tanques enormes con un CID centralizado. Es decir, sí, hay muchas soluciones para ahorrar agua y hacerlo de manera eficiente. Muy bien. Bueno, yo un par de curiosidades que me han cogido, que me han interesado y que quería comentar con Cecilia. Por ejemplo, me parece muy interesante el tema de la creación de chips, pero ¿cuándo se podrán comprar, digamos, chips? ¿Cuándo los enólogos podrán comprar chips para determinar, por ejemplo, el ácido málico o para hacer un seguimiento de la maloláctica? ¿Cuán lejos estamos de la comercialización? Como, ¿no? Ahora vamos a una farmacia y todos sabemos si tenemos el COVID o no, porque ya hay, ¿no? A raíz de una necesidad se crea. ¿Hasta qué punto estamos lejos de...? Bueno, es un tema complicado. Yo hace unos años conocí a una persona de la empresa Biosystems que también hace equipos de estos para medir en vinos. Hicimos como una prospección y fuimos a varias bodegas, además eran de las más importantes, Torres, Codorniu, explicando el concepto de la lengua electrónica. Y bueno, a todo el mundo le interesó mucho, pero luego cuando decíamos, bueno, es que nos interesaría pues tener como, bueno, buscar proyectos, financiación para avanzar, pues ahí ya la cosa se quedó.
¿Qué quiere decir eso? Que, o sea, que podremos avanzar siempre y cuando haya inversión para hacerlo. Pero bueno, tengo que decir para un poco, para que ver que hay ciertas expectativas y cierta esperanza, a mí me encantaría poder ver estos sensores en el mercado en lugar de estos analizadores tan grandes, porque creo que tienen muchas posibilidades. Y bueno, y estoy en ello, porque de hecho este año hemos fundado una empresa que se llama iQuos para vender estos chips. Lo que pasa es que lo hemos enfocado de momento en el mundo de las aguas, de piscifactorías y demás, porque ahí vemos que es un ámbito que tiene posibilidades, pero bueno, en el ámbito del vino yo creo que también las tiene, y muchas. Entonces, bueno, avanzaremos por ahí, pero mi idea es tener algún día un producto en el mercado. De hecho, estos chips, no para esta aplicación, pero ya tenemos, o sea, estos chips los vendemos para una empresa que se llama Alfamos y que tiene un equipo que es una lengua electrónica, que se llama Astri. Y lo que pasa es que no sé si se utiliza para el mundo del vinícola, se utiliza para otros campos, pero ya están en el mercado, pero no para esta aplicación concreta que he explicado. Muy bien, muchas gracias. Después justo una para cada uno. Es muy interesante el tema de la sensórica. Lo has explicado como por partes, digamos, y claro, yo lo que encuentro lo interesante es es integrarlo todo. Entonces, existen formas de integrar, digamos, todas las diferentes medidas que haces, porque entiendo que son empresas diferentes, pero si hay algún tipo de plataforma que puedas integrar cosas Sí, lo que pasa es que, hay plataformas y hay empresas que las tienen ya desarrolladas, como te decía antes, desde la recepción de uva hasta la trazabilidad de la salida del vino, incluyéndote control de temperatura, de humedad, si tienes línea de embotellado, cuántas botellas has hecho de cada modelo y marca. Es decir, hoy hay plataformas que te lo integran absolutamente todo. Lo que no hay es muchas, ¿vale? Digamos que es un tema que está incipiente, pero vamos que sí hay, y no por no decir marcas comerciales, que creo que queda feo y luego me regañas, pero sí que sí las hay. O sea, eso ya existe, ya es una realidad. Vale. Después un comentario, eso sí que tengo que hacértelo, sobre la estabilización. O sea, claro, aquí tú has comentado que mejor no estabilizar, pero al final te has contradecido un poco, y me perdonarás, no es para echar una bronca, pero claro, al final es el consumidor. Entonces, imagino que, como siempre, habrá vinos que tú podrás vender sin filtrar, pero hay... ¿Hablamos de estabilización o de filtración? No, sin filtrar, sin estabilizar, perdón. Claro, y después estamos en un foro del cava, donde ponemos las botellas en la nevera antes de consumirlas, y si se forman cristales, aquello va a parecer las fuentes de Montjuic. Vale. Entonces, vale, correcto. Hay una... A mí me encanta que en cada ponencia me regaña a un profesor o me regaña a otro. Está genial. A ver, entonces, bueno... Correcto. No, pero vamos a hablar las cosas, vamos a poner un poco orden. Cuando yo hablo de estabilizar, evidentemente, y también lo he comentado, depende de cada producto, depende de cada cliente. Yo sé que, por ejemplo, en China un vino sin estabilizar no se lo compra nadie, con lo cual pues te obliga a estabilizar. Otra cosa, que es lo que yo quería transmitir, es el tema de concienciación del consumidor. Al consumidor es verdad que en muchos mercados te rechaza un producto porque tiene una imagen de que ve un cristal y no sabe lo que es, y ante la duda y el desconocimiento rechaza una botella. Y eso va en contra de nuestra producción, evidentemente. Yo a lo que voy es, si concienciáramos al consumidor, que igual que hacemos publicidad de 1000 cosas, si le pudiéramos concienciar de que haya un cristal en una botella no es negativo, que es inherente al vino, que es natural, y más con no quiero hablar natural, que luego también nos encendemos, que todo es natural, pero me refiero a que es un producto que ha tenido menos agresión, que ha sido más respetuoso, que ha sido más amable con el vino, ¿por qué no? Vale. Ahí es donde está mi filosofía del hecho de intentar reducir las acciones que van en contra de la calidad del vino, porque no podemos negar que un vino estabilizado por frío, al bajarlo de temperatura, el nivel de oxidación puede ser mayor, que tenemos mermas cuando lo filtramos y separamos los cristales, y estamos haciendo un movimiento de vino y estamos invirtiendo en muchos kilovatios de frío, etcétera, etcétera. Entonces, como hay alrededor de esa estabilización un coste importante por quitar algo que es estético en gran parte,
Yo el cava no domino cava, ¿vale? No sé hasta qué punto un cristal en cava puede ser perjudicial para el tamaño de la burbuja, para la calidad del producto. No, Lo desconozco. lo abres y... Vale, pues entonces si lo abres pues ahí tendrás que estabilizar, o la alternativa que sea. Pero con los vinos tranquilos no hacen así. Entonces, me da rabia a unos clientes con vinos muy caros que no estabilizaban el vino. De hecho, nacieron proyectos sin estabilizar, y a los 5 años, eso es verdad, porque el mercado americano, el consumidor le devolvía las botellas, hemos tenido que montar un equipo de estabilización. Pues me da pena, sinceramente, por un tema de imagen. Muy bien. Y después, finalmente, para Israel, bueno, es un tema realmente complejo, es un tema sí, que tiene su miga, pero porque, claro, nosotros estamos analizando datos de redes sociales, pero redes sociales que no son anárquicas, sino que hay un propietario de esa red social que de alguna forma está moderando lo que tú ves y lo que tú dejas de ver en función de tu histórico también, con lo cual también imagino que ahí aplican, ellos tienen también, conocen a sus clientes, con lo cual, ¿hasta qué punto esto puede afectar al análisis que después tú hagas de las respuestas de los consumidores? Porque igual la red social, sobre un comentario de una cata, como sabe que, como busca la interacción para que tú te enganches en aquello, justo se lo va a enseñar a la persona que tienen ellos registrado de que hace comentarios más polémicos para que después más gente lo siga. Entonces ahí estamos haciendo un análisis sobre un hecho, digamos, que tiene un bias, ¿no? Hay un bias creado por la misma red. Entonces, ¿hasta qué punto puedes esto...? A ver, para empezar, iba a decir la verdad, yo no utilizo redes sociales. No, pero tú sabes de redes neuronales, ¿no? Esto, de algoritmos. Esto no... Pero, a ver, es cierto que hay bueno, y estamos viendo estos días además lo que está pasando con lo del antiguo Twitter, que se están dando de baja un montón de gente. Sí, exactamente. A ver, es cierto que también utilizo datos, por ejemplo, y aquí estoy enseñando datos de 10 años, es decir, que no eran de... Entonces, a ver, si tienes muchos datos y los algoritmos que utilizas tienen cierta robustez, igual fenómenos pasajeros de que te venga uno a montar barullo, este barullo igual te puede durar un mes, pero igual luego estos efectos van desapareciendo con el tiempo. Entonces, si coges un horizonte temporal suficientemente grande, es posible que algunos de estos efectos perniciosos o que te pueden un poco desestabilizar todo el sistema vayan desapareciendo con el tiempo. Claro, si te dedicas a analizarlo mes a mes, que depende para qué cosas puede ser interesante analizar las cosas mes a mes, ¿vale? Yo qué sé, he hecho una campaña pensando en vinos, que saca un nuevo vino, vamos a ver la respuesta. Si tengo elementos distorsionadores por ahí, sí que me puede estar afectando la información. Pero bueno, también es cierto que, como en el caso del enólogo, está muy bien analizar los datos, pero luego también hay que manualmente o visualmente tú has de saber qué está pasando ahí. Es decir, yo, datos que he mostrado aquí y otros datos que estoy analizando ahora, tengo a 2 personas trabajando. Es decir, yo analizo y ellos se dedican a revisar también cosas y encuentras cosas alucinantes. Dices, pero ¿este dónde ha salido? Por ejemplo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que hay riesgos, pero también hay una parte de componente humano que te puede ayudar también tanto a filtrar esto o bien utilizar, depende para qué asuntos, espacios temporales amplios, en cierta manera para filtrar un poco efectos temporales, porque un tema que ha salido en el tema de las algas, que esto lo hice en el tiempo del COVID, pues de repente salió un tema que era que las algas eran maravillosas contra el COVID, es decir, tú tomabas algas y no cogías el COVID. Claro, este era un efecto temporal que tienes que tenerlo en cuenta cuando hacías el análisis. Decías, bueno, esto es una cosa muy concreta de ahora, pero si amplío el horizonte temporal, el efecto me desaparece, ya no aparece por ningún sitio. Pero sí que es... Sí, pero a nivel de marcas, por ejemplo, tú puedes hacer una campaña de marketing a través de Instagram, de forma que tú estás pagando a Instagram para que muestre tus
tus vinos a posibles consumidores, ellos tienen un análisis ¿no? donde te focalizan en ciertos segmentos, y entonces ahí hay el efecto, digamos, de marketing, ¿no? Que también es verdad que tiene un periodo de tiempo, pero que bueno, sí. Digamos que yo creo que el trabajo humano no va a desaparecer. Siempre habrá... No, está claro, eso yo lo tengo claro, ¿no? Pero es más, cuanto más tecnología, más gente necesitaremos para que la vayan desarrollando. Nada, muchas gracias por vuestras presentaciones a todos hoy.